Hola, hoy os traigo mis lecturas del mes de marzo y voy a empezar ya porque son muchas y voy a intentar no extenderme demasiado. Empiezo por una que tristemente abandoné. Hacía muchísimo que no abandonaba una novela y la verdad que me ha dado mucha pena y mucha rabia y todo, pero no podía con ella. Era una novela muy larga, de 800 páginas y leí más o menos la mitad y cuando vi que no iba conmigo, pues la tuve que dejar. Se trata de Los héroes, es el primer libro que leo de Abercrombie y me lo habían recomendado muchísimo. A pesar de ser como el cuarto o quinto de una saga, me dijeron que estaba muy bien, que era autoconclusivo y que mejor empezar por uno como este que era tan potente. Es una pena que no consiguiera engancharme en ningún momento, yo lo cogí con muchas ganas, con ganas de eso, fantasía épica, de puro enganche, y no fue para nada así en mi caso. También venía desde hace muy poco de leer otro libro, gran libro de guerra como fue Guerra y Paz, y volver a meterme con lo mismo. Yo esperaba más fantasía, para mí fue demasiado guerra pura y dura, la típica medieval que vemos en todos estos libros de fantasía épica, y ya estoy un poco cansada de esa ambientación. Y bueno, el trasfondo antibelicista me gusta, creo que los personajes estaban bien apuntados, pero el hecho de que te estén contando la guerra desde dos puntos de vista opuestos y que no puedas ponerte de parte de ningún bando también hace que te dé un poco igual lo que pase, al menos es lo que me pasaba a mí. Ningún personaje me atraía en exceso, bueno, de hecho me daba igual un poco lo que le pasara a la mayoría, que no me pareció que estuviera mal escrito ni nada del estilo, no me parece tampoco ninguna maravilla, ningún personaje me llamó, pero bueno, estaba bien, si hubiera sido un poquito más corto lo hubiera terminado. Pero bueno, no era para mí y no era el momento desde luego. En fin, así que realmente empecé el mes con Villette, que es la novela de Charlotte Bronte, quizá un poco menos conocida que Jane Eyre, pero también bastante famosa. Y esta novela me ha gustado muchísimo y de hecho me ha reconciliado con Charlotte, porque si os soy sincera, yo siempre he sido Team Emily y Team Anne. A Charlotte le tenía un poco de manía por cómo trató a su hermana pequeña y bueno, como Jane Eyre tampoco es una de mis novelas preferidas, me gustó pero tampoco me entusiasmó. Pues bueno, tenía ahí esa espinita clavada. También he leído El profesor, que tengo que decir que el principio tiene bastante que ver con Villette, pero luego Villette es muy superior y desarrolla la trama de manera totalmente distinta y es mucho más interesante, sobre todo desde el punto de vista de la psicología de los personajes. Y no sé de qué va, es una típica historia de Bronte en la que nuestra protagonista, sin familia, amigos, ni nada que se le parezca, ni fortuna, ni nada, tiene que viajar o decide viajar a Bruselas para buscarse la vida y allí se hace profesora y es un poco las andanzas de ella en Bruselas. Y es una novela que me ha parecido maravillosa y que os recomiendo muchísimo que leáis y no juzguéis hasta el final. Porque yo reconozco que aunque me estaba gustando, es una novela muy gótica, oscura y tenebrosa, sí que me estaba desquiciando un poco la protagonista y me estaba poniendo un poco nerviosa hasta al final. Porque al principio parece un personaje muy sumiso y un poco... no sé, no tiene nada que ver, por ejemplo, con Jane Eyre y la fuerza que tiene desde el principio. Pero cuando termina la novela te das cuenta de que ese personaje tiene muchísima más profundidad que Jane Eyre y es mucho más interesante. Y la trama es totalmente gótica, siniestra, con un fantasma de una monja y un montón de historias enrevesadas. Pero bueno, como digo, sobre todo la maravillosa psicología de los personajes torturados, eso me llegó a la patata totalmente. O sea, me encantó esta novela. Así que sí, ahora soy fan incondicional de las Bronte, de las tres, así, por igual, por fin puedo decirlo. Después leí para el Club Pickwick Marianela, lo habíamos seleccionado porque este mes queríamos hacer una lectura de literatura española, que es algo que en el club, a pesar de leer clásicos, casi nunca hacemos, casi nunca leemos clásicos españoles. Esta novelita me ha gustado mucho, digo novelita porque es especialmente corta, o sea, no es ni siquiera esto entero, debe ser la mitad, una cosa así, es muy cortita y se lee, si no del tirón, en 2 tacadas. Creo que es una novela a la vez muy tierna y muy crítica. Nos habla de Nela, que es una chica muy feucha y desgraciada, que no tiene familia y vive un poco por y para un joven ciego, del que hace de lazarillo. Y todo cambia un poco cuando llega allí un famoso médico que promete hacerle recobrar la vista al ciego. Y la historia es sorprendente porque te llega al corazón totalmente, al menos en mi caso lo pasé muy mal, pero a la vez me reí mucho porque tiene escenas muy entrañables y muy divertidas. Nela es maravillosa, es un personaje que me ha gustado mucho. Es un cuento con una moraleja muy clara y una crítica exagerada, pero creo que es perfecto y además es esa representación de esos pueblos y cómo vivía la gente, los campesinos en esa época o los trabajadores de esa época.
Y bueno, me ha parecido una obra muy interesante, muy cortita, quizá no me ha marcado, pero mientras lo estaba leyendo disfruté mucho. Después leí de Ernest Hemingway, París era una fiesta, otra novela que me encantó, hice una reseña aquí en el canal, o sea que os la dejo por arriba. Y bueno, ¿qué más decir? Me encantó sobre París, sobre esos años, sobre el arte, la literatura y sobre el proceso de escribir y de encontrarse uno mismo y bueno, me ha gustado mucho. Por otro lado, cuando fui a la biblioteca a sacar Marianela, me encontré con esta novelita y no pude irme sin ella. Se trata del Rancho de la Ugalada. Es una novela que está publicada por Hoja de Lata. Esta es la primera novela que leo de Hoja de Lata y me ha parecido una pasada. Me encanta el estilo de la edición, está súper chula. Esta novela está ambientada a principios del siglo XX en Montana y no es como la típica película de los vaqueros de los viernes por la tarde. No, por Dios, no tiene nada que ver. Aún así tiene ese contexto de cowboys que no sé, es extraño porque creo que a nuestros días han llegado lo peor de todo ese mundo de vaqueros. Pero esta novela precisamente se ríe de un montón de los estereotipos que nos han llegado. Y me ha hecho mucha gracia, está contada con mucho sentido del humor, es una novela muy divertida, muy entrañable y luego al final todo se basa en una serie de enredos y de un romance con nuestra protagonista que es una doctora, una joven doctora, y también eso es algo que me ha gustado mucho porque para ser una novela que tiene tanto tiempo es bastante moderna porque la protagonista ya digo que es una mujer independiente y que estudia, que trabaja por sí misma y que no necesita ningún hombre ni lo quiere para nada. Y bueno, me ha parecido, pues es un romance y una comedia muy recomendable. Quizá eso tampoco es de los libros que te marcan, pero lo pasé muy bien y os lo recomiendo mucho. Y luego para terminar estuve leyendo durante todo el mes I, Coriander. De vez en cuando sabéis que me gusta leer en inglés. Este libro se ha traducido en español, pero creo que está descatalogado. Y además se llama de una manera horrible, que es algo así como las aventuras mágicas de Coriandro, o sea... Prefiero no mencionarlo del título porque me parece espantoso y no sé por qué se siguen empeñando en traducir de esa manera espantosa. Bueno, la verdad es que este libro nada más que vi la portada, fijaros bien, me parece una auténtica maravilla. Pues la portada me fascinó, leí la contraportada y me pareció súper interesante y me lo pillé por Bookie el año pasado. Y tengo que decir que es una novela que me ha encantado, es de fantasía un poco, tiene un poco de retelling, tiene un poco de cuento de hadas, tiene bastante de, no sé, literatura macabra, creepy, no son los cuentos de hadas moñas, sino los chungos. Y luego además tiene ese trasfondo de que está ambientado en la Inglaterra de 1600, en la época de Cromwell, cuando al rey le cortaron la cabeza y adiós muy buenas. Y bueno, me parece fascinante simplemente por ese trasfondo. Me gusta muchísimo esa época inglesa porque, no sé, es única en su historia. Es un libro un poco de realismo mágico. Al principio es bastante realista, solo tiene detallitos, unos zapatos mágicos o un cuervo siniestro. Y luego según avanza la trama te vas metiendo más y más en ese mundo fantasioso y fantástico de cuentos de hadas. Hay princesas, hay brujas y bueno, es el clásico cuento, otra narrada de una manera muy delicada y muy bucólica. Y bueno, ya digo que es un libro de fantasía que si os gustan los cuentos de hadas un poco macabros os va a encantar. A mí me ha sorprendido muchísimo, no me esperaba para nada que me fuera a gustar tanto. Y sí, creo que es especial, distinto, original, tiene muchísimos matices, ya no solo por esa parte realista que a mí me encanta, que nos mete un poco esa tensión entre los seguidores de Cromwell, los seguidores del rey. También nos va introduciendo facetas un poco, pues por ejemplo el tema de la plaga, el analfabetismo tan brutal, el hecho del terror que tenían a la magia y a las brujas y a todas esas tradiciones que desconocían. Y eso encaja muy bien con esta historia macabra y ya digo, con muchos retazos de cuentos. A mí me parece que tiene un poco de Cenicienta, un poco de Blancanieves, me parece incluso que tenía algo de Alicia. Me parece un libro muy especial, me ha gustado muchísimo y os lo recomiendo 100% si os gusta la fantasía. Ahora vamos a pasar a los cómics que he leído bastante este mes. Empezamos por Witches, que la verdad es que no me gustó nada. Bueno, nada no. A ver, no me gustó mucho. Es la típica historia de brujas chungas. Pero la trama no me ha parecido nada interesante y lo único que resalto es el color. El dibujo me gustó, pero a veces es demasiado confuso y siniestro. Y la historia a veces me parecía un poco absurda, los pasos que tomaba. Creo que no está en español, yo lo compré en inglés porque estaba en una super oferta y había oído que estaba muy bien y que tenía un punto ahí macabro muy chulo.
pero para mí no la recomiendo especialmente. Y me pillé Batman, la broma asesina, que es uno de los cómics más famosos de Batman. Es una historia también autoconclusiva de Alan Moore, que ya sabe que yo soy muy fan de Alan Moore. Y el dibujante es Brian Boland, que no lo conocía, pero me ha parecido un puñetero genio. Me ha gustado muchísimo el dibujo de este cómic. Creo que ese hombre, madre mía, qué talento. Y los dos juntos, pues todavía más. O sea, Alan Moore y Boland hacen como una especie de Dream Team. Me ha gustado muchísimo. Una historia, pues obviamente sobre el Joker, en el que nos cuenta un posible pasado del Joker y por qué está tan loco. Para mí me ha parecido una historia muy cortita, pero muy intensa y muy recomendable. Luego me compré por fin Miss Marvel, por culpa principalmente de Silver. Ya había oído hablar de Miss Marvel por arriba y por abajo en todas partes, pero es que en uno de los vídeos que hizo Silver hablando de ella, ya tuve que comprármelo. Si no sabéis de qué va, es una nueva superheroína, en este caso es musulmana, de origen pakistaní, vive en Nueva York y es adolescente, tiene 1000 problemas y además tiene superpoderes. Sinceramente, en el momento cuando lo leí me gustó mucho, pero según pasa el tiempo me va gustando menos. Es una pena. A ver cómo lo explico. No es que me haya disgustado ni nada de eso, de hecho ya digo que le di como 4 estrellas nada más que lo terminé, pero creo que le falta algo, un poco de originalidad quizá, para alguien que ha leído tantos cómics de Marvel como yo. Es como que todo me sonaba, ya he visto esto en otros sitios. Quiero decir, está como revestido de novedad, que es lo que me ha gustado muchísimo, toda la parte de que incluya, pues que ella es una chica de ahora, de nuestros tiempos, que está todo el día haciéndose selfies, que es súper fangirl, que bueno, tiene muchas cosas que están muy muy bien porque son realmente como ver una adolescente real. Pero luego tenemos lo típico de la superheroína y incluso los personajes que la rodean, el típico amigo enamorado. Puede ser que sea simplemente la presentación y que luego espero que se desarrolle y sea más interesante, pero para mí tiene muchos clichés y estereotipos este primer tomo. Aún así, ya digo, lo he disfrutado muchísimo, me lo he pasado muy bien leyéndolo y creo que está muy bien, sobre todo para gente que no ha leído nada de Marvel ni ningún cómic de superhéroes, y creo que tiene mucho potencial. Espero que lo aprovechen y no caigan en repetir lo mismo de siempre, porque es algo que Marvel peca muchísimo. Aún así, recomendado y creo que la seguiré. Y luego por último me he hecho una relectura de todos los tomos, que solo voy a enseñar 2 porque son 800.000 y no quiero enseñar mucho el último porque creo que es un spoiler, de Aoha Rai. Son 13 tomitos, es un shoujo, un manga romántico adolescente, si queréis verlo así. Y es una historia que la verdad que me ha sorprendido en esta relectura, porque a veces leer las cosas tan espaciadas hace que no conectes con la historia bien o pienses que hay cosas que no están tan bien o que no te encajen de la misma manera, y al leerlo del tirón me he dado cuenta de que está muy bien este manga realmente resuelto, la parte amorosa. La primera vez que lo leí me pareció que se habían hecho algunas cosas demasiado precipitadamente, algunos personajes no acaban de encajarme, y ahora lo he leído del tirón y me parece que está todo mucho mejor de lo que yo pensaba. Creo que es una historia muy tierna, entrañable. Cierto que tiene muchos clichés y tiene muchas cosas que sorprenden, sobre todo si no estás habituado a los shoujos y a la mentalidad japonesa. Pero es una historia que yo he disfrutado muchísimo, no me canso de releer y creo que me hace ir a un mundo más feliz y tierno que sé que no existe, pero es felicidad pura. Y bueno, eso es todo, ya veis que es una buena pila de lecturas que he hecho este mes. Veremos qué tal me va en abril. Muchas gracias por estar ahí, espero vuestros comentarios, a ver si conocéis estos cómics o estos libros. Nos vemos pronto y adiós.